¿Está listo para recibir la palabra de Dios? Bien. Cristianos sin carácter. Se cuenta que un día le preguntaron a un gran maestro matemático sobre el valor que tiene el ser humano. La pregunta fue clara y directa. Maestro, para usted, ¿cuánto vale una persona? Después de unos momentos de silencio y desde su perspectiva matemática, respondió: si esa persona tiene carácter, su valor es 1. Pero si además es inteligente, podrás agregarle un 0 y su valor será 10. Si también es rico, puedes sumar otro 0 y su valor será 100. Y si por sobre todo eso, además es una bella persona, entonces podrás agregarle otro 0 y su valor será de 1000. Por lo cual, en ese caso, su valor puede considerarse extraordinario, dijo el matemático. Sin embargo, si pierde el 1, que corresponde al carácter, perderá entonces todo su valor, pues solamente le quedarán los ceros. Qué interesante ilustración, ¿no? Yo me pregunto, ¿cuántas personas habrá así hoy, que en su vida solamente reflejan ceros? Ceros que adornan pero no agregan valor, y todo por la simple y sencilla razón de que no tienen carácter. Lamentablemente hoy, y como siempre ha sido, para el mundo es más importante y se le da más valor a los ceros acumulados que al carácter. Y entre más ceros tengas, más valor tienes. Es más importante la apariencia que la esencia. En otras palabras, la gente le da más valor al ser rico, famoso, inteligente, incluso carismático, que tener carácter. Las mayorías se dejan llevar por la apariencia de una persona que la integridad misma que pueda tener. Y dicen: a mí no me importa si ha robado, si hizo fraude, si adulteró, si es un mentiroso. A mí no me importa, a mí me gusta. Si tiene presencia, eso es lo que vale, porque eso es lo que vende. Y es como, por ejemplo, el padre de familia que le da el consejo a su hija y le dice: hija, mira, ese joven no te conviene porque no es responsable, no trabaja, es irrespetuoso con sus padres, malgasta el tiempo en la calle con sus amigos, no tiene carácter ni formación. Y generalmente la jovencita responde: a mí no me importa, papá. A mí me encanta, no me importa lo demás, yo siento bien. Lo mismo sucede cuando alguien se postula para un cargo importante en una empresa o en el gobierno y dicen: es que este tiene mucho carisma. Y aunque la persona sea arrogante, haya robado, sea un alcohólico, incluso tenga adicciones, qué sé yo, lamentablemente eligen a esa persona por encima del carácter. Y a pesar de que matemáticamente hablando, acerca del carácter puede parecer insignificante el 1, la verdad es que lo más importante es que sin el 1, todo lo demás pierde valor, aunque esté adornado con muchos ceros a su lado. Y la realidad es que puede ser que alguien tenga mucho dinero, tenga carisma, tenga posición e influencia, pueda ser inteligente, hábil para los negocios, ser muy talentoso, desarrollar capacidades increíbles, incluso puede ser amable, lleno de amor y paciencia, pero si no tiene carácter, si no tiene firmeza en sus convicciones y no sabe equilibrar todo lo demás, de nada le va a servir. ¿Se imagina usted por un momento a una persona que es todo amor? Amor, amor y solo amor, y yo soy como el apóstol Juan, puro amor y misericordia a los demás, pero no equilibra con la firmeza, no establece límites, no sabe decir no cuando debe hacerlo, y de esta manera es una persona sin carácter. O como el padre de la familia, que es la cabeza del hogar, que trabaja mucho, sí, aporta totalmente, es responsable en eso, sí, pero no toma decisiones, deja que todo pase,
no ejerce autoridad, no da dirección ni enseñanza, no hay disciplina cuando se requiere hacer. Y la familia principalmente que vive este caso del varón que no ejerce esa autoridad y todo lo que le acabo de mencionar, es una familia con un varón con falta de carácter. Porque a la falta de carácter, la mujer es la que toma el lugar del varón. Entonces la mujer es la que dirige, la que ordena, la que manda, la que instruye, la que establece. Entonces, ¿por qué? Por falta de carácter de parte de los varones. Y lo mismo sucede en lo espiritual. Puede ser alguien aquí mismo o escuchando este mensaje que diga ser cristiano, tener 10, 15, 20 años o más, incluso servir en un ministerio, tener dones que ministran, incluso ser pastor de una congregación, pero si no tiene carácter, de nada le va a servir. Sus logros, sus acciones serán solamente ceros visibles que se acumulan y que todos podrán ver. Sí, sí lo vemos, pero carece de valor. Solamente adornan a su alrededor. Y todo esto que le acabo de mencionar no solo es lamentable, sino también es preocupante. ¿Por qué? Porque vivimos hoy en tiempos donde los principios, los valores morales han casi desaparecido. ¿Por qué? Porque no hay integridad en las personas. Estamos de hecho ante una crisis de integridad. Porque hombres, mujeres, jóvenes y aún hasta los niños están creciendo o ya tienen falta de carácter. No lo tienen. Y lo peor de todo es que aún lo dice la Escritura, que las cosas, la conducta de las personas, las condiciones morales, sociales y espirituales irán cada vez más de mal en peor. Venga conmigo un momento a segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Yo sé que han leído o escuchado estos versículos muchas veces, pero créame que ahora la perspectiva de ellos va a cambiar totalmente. Síganme con mucho cuidado, por favor. Pablo le dijo a Timoteo, segunda de Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La pregunta es, ¿por qué razón? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, en otras palabras, hombres sin carácter. Pero donde quiero hacer mayor énfasis es en lo que sigue. Presten mucha atención, porque aquí es donde va a cambiar el sentido de este texto. Dice que todas estas conductas de estos hombres, dice, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Notemos que en esta lista de conductas, indudablemente, además de reflejar una falta de valores morales y principios espirituales, refleja contundentemente la falta de carácter. Y quiero hacer énfasis, que no está aludiendo únicamente a los del mundo, no, porque eso ya lo sabemos, los del mundo, esa es su conducta natural, sino que lo más fuerte de este pasaje es que está incluyendo a gente que profesa ser cristiana. Dice el texto que tendrán apariencia de piedad. Esta palabra piedad, en su original griego, tiene toda la connotación de ser una persona espiritual y que vive conforme al Evangelio. O sea, ser piadoso es totalmente espiritual. De tal forma que esta gente con estas conductas y con esta falta de carácter se está refiriendo también a personas cristianas. Ahora, ¿qué es lo que sucede con estas personas? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque es gente común que incluso puede estar entre nosotros, sin embargo, viven fingir en el Evangelio. Se disfrazan de una piedad con un aparente carácter cristiano, lo digo entre comillas. Pero, ¿cuál es el problema entonces? Bueno, la misma Escritura nos lo dice, pero niegan la eficacia de la piedad
que profesan. Esto está fuerte, hermanos. Esto está fuerte, porque se está refiriendo a personas que tienen una apariencia de piedad. Pero esa es la realidad del mundo. Esa es la realidad en la que vivimos. Estos ya son los postreros tiempos. Y existe una clara diferencia entre el carácter en el mundo y, lo más lamentable, entre el carácter de los que nos decimos cristianos. Y si los adultos, que se supone debemos tener ya una formación y un carácter sólido a través de los años, no lo tenemos. Esa es una realidad. Y no lo tenemos y no lo enseñamos por medio del ejemplo. La enseñanza viene a través de las palabras y también del ejemplo. Jesús enseñó a través de la palabra y del ejemplo. Pero si no hay palabra, no hay enseñanza y no hay ejemplo, entonces hay una deficiencia terrible de carácter. Si es así, entonces, ¿qué se puede esperar de los jóvenes y aún de los niños que vienen creciendo? Y crecen hoy a la sombra, al pie de los árboles que no tienen raíz y no tienen hojas. Y un árbol sin raíz y sin hoja no da sombra, que son los padres de hoy. De hecho, si tú le preguntas a un joven en la calle de 20 años hacia abajo y le dices, oye, ¿qué es el carácter? Descríbemelo y dame algunos ejemplos aplicados a tu vida. La mayoría no va a saber responder. ¿Y por qué no saben? Porque no han sido enseñados, mucho menos formados. Es evidente que la falta de tiempo y falta de interés por parte de los padres hoy se ha hecho evidente, y las consecuencias del abandono de esa formación ya la estamos viendo. Padres e hijos sin carácter. Es increíble, hermanos, de verdad, es increíble, y voy a hablar en general, que nuestros hijos no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar, no saben qué decisiones tomar, no saben hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, porque no hay un estándar, no hay un parámetro de conducta, están a la deriva. Y como no saben qué hacer, dependen de los TikToks y de los videos de YouTube para enseñarles. Y siguen sus consejos. Y eso es lo que les está formando el carácter. Y lo peor de todo es que todo ese contenido de redes sociales, en su mayoría, tienen el fundamento en la psicología y experiencias humanas, con el pensamiento y conducta del mundo. Cuando los principios, los valores morales, los fundamentos espirituales más sólidos que necesitamos para formar el buen carácter, los encontramos en la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma. En ella encontramos los pensamientos de Dios, no del hombre. No es yo creo, yo supongo, yo me imagino. No, son valores y además son verdades absolutas, no son relativas. Encontramos en ella los principios más eficaces, la verdad absoluta y el fundamento que le va a dar solidez y carácter a nuestra vida. Podemos afirmar entonces con toda seguridad que la palabra de Dios es el instrumento más poderoso para formar el carácter. Por eso es importante permanecer en la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en la palabra y sobre todo vivir la palabra, y que nuestra vida y nuestros pensamientos se ajusten a ella. No te canses de leer todos los días, hermano. Lee la Biblia todos los días de tu vida. Indudablemente, créeme que tendrá un efecto poderoso sobre tu actuar, sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón. Y será el instrumento perfecto para moldear tu carácter. Fíjense, en relación a esto de leer y leer y leer. En una ocasión, un hombre le preguntó a un maestro y le dijo, maestro, durante toda mi vida he leído libros y libros y libros y he permanecido en la palabra durante todo ese tiempo, pero me he dado cuenta que a través de los años, de tanto leer y leer, no me acuerdo de muchas cosas que he leído, se me olvidan. Entonces, ¿de qué sirve leer? El maestro le respondió, no importa si el conocimiento o lo que has leído parece escaparse de tu memoria como el agua en el colador. Sin embargo, mientras lees, tu mente se limpia, tu espíritu se renueva cada día y aunque no lo veas,
te estás transformando por dentro. Así que, a leer, hermanos. ¿A leer qué? La palabra de Dios. A leer, hermanos. Ahora bien, quiero definir lo que es el carácter. Estamos hablando de carácter, cristianos sin carácter. ¿Cómo se define carácter para poderlo comprender mejor y darle su aplicación? Bien, carácter, conforme a la Biblia, y déjeme decirle que solamente existe un solo versículo que menciona la palabra carácter o carácter. Y no lo hace en referencia al ser humano en primera instancia, pero la aplicación es directa. Y este verso se encuentra en el libro de Isaías, no lo busque y tampoco es necesario que lo pongan en pantalla, solo escuche. Isaías 8:1 dice, me dijo Jehová, hablándole Dios a Isaías, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a cierta persona. Esta palabra, carácter, se refiere al acto de grabar con un cincel o con un buril una escritura empleando un molde. O sea, agarras el molde e imprimes con fuerza. De hecho, en la antigüedad, por ejemplo, los griegos, para hacer sus monedas, comenzaron ellos a utilizar un molde con la cara de César. Y por medio de una prensa, ellos hacían presión e imprimían la grabadura en sus monedas. Otra ilustración, por ejemplo, son las máquinas de escribir antiguas, que pues, hoy ya no existen. Un joven de 20 para abajo no sabe qué es una máquina de escribir, ni sabía que existe. Pero los que somos de 40 para arriba, sabremos cómo funciona la máquina de escribir. La máquina de escribir antigua tiene letras, que son los caracteres, que se imprimen sobre el papel y la máquina está la M, la R, la S, y lo hace la máquina con toda firmeza. Lo interesante es notar que en este proceso de imprimir el carácter se necesitan dos elementos. Por un lado, el molde establecido, ya sea la inscripción de la cara del César o la M o qué sé yo, y por otro, el lugar donde se va a imprimir ese carácter. Escuche, si lo aplicamos a nuestra vida, cada uno de nosotros seremos ese papel, nuestro corazón, a fin de que ese carácter pueda ser impreso. Y existen dos áreas donde se marca o se desarrolla el carácter. Uno es el natural, el carácter natural, y el otro desde luego es el espiritual. Voy a comenzar con el aspecto natural. Desde el momento en que nacemos, y todo ser humano tiene conciencia de la vida, somos como ese papel en blanco. Acá están los bebés. Esos bebés que están allá, esos niños que vienen creciendo, son esas hojas de papel en blanco que irán recibiendo la impresión de esos caracteres que determinarán más adelante quiénes van a ser. De tal manera que desde pequeños, cada experiencia que tenemos, la manera en la que hayamos vivido, va a determinar nuestro carácter, la esencia de lo que somos. Por ejemplo, si tuvimos un padre o si no lo tuvimos, va a hacer una diferencia en tu formación, en tu carácter. ¿Cómo fue tu relación con él, con tu madre, con tus hermanos? El desarrollo familiar imprime un carácter en cada uno de nosotros. Si tuvimos carencias o si lo tuvimos todos, marca una diferencia y hay un carácter ahí. Es que yo no tuve nada, valoras. Es que yo lo tuve todo, menosprecias. O sea, todo eso tiene que ver. Si hubo disciplina cuando hacíamos cosas indebidas o si nunca la tuvimos, hace una diferencia, imprime un carácter. Es que yo no tuve padres, a mí nunca me disciplinaron. Entonces, ¿cómo creció ese joven? Pues con todas las libertades. A mí no me dice nada, yo hago lo que quiero, porque no tuve disciplina, no tuve formación, no tengo carácter, porque no hubo disciplina. Si tuvimos enseñanza en casa de principios o valores, o si no los tuvimos, hace una diferencia, forja el carácter. Si tuvimos experiencias dolorosas, la pérdida de algo, de alguien, la soledad, heridas emocionales que dejaron marcas sobre nosotros, eso también forma el carácter.
De tal manera que todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy da como resultado la formación de nuestro carácter. Es una verdad. Y a estas alturas todos tenemos ya un carácter formado aquí en lo natural, en base a lo que hemos vivido. De hecho, la ciencia afirma que un hombre, un joven a los 18 años de edad, ya tiene el 90% de su carácter formado. Por eso es importantísimo que desde bebés estemos al pendiente de la formación de nuestros hijos, los que tenemos hijos. Ya una vez que el joven ha alcanzado su madurez de 18 o 20 años de edad, y es más difícil cambiarle su molde porque ya está establecido. Es más difícil cambiarle el carácter a una persona que ya ha sido formada. Pero bien, puede ser entonces que tengamos o no experiencias así. El hecho es que nuestro carácter ya está formado. Puede ser bueno. Hay personas que no son cristianas y tienen un carácter, este tiene mejor carácter que un cristiano. Ni tiene temor de Dios y velo, íntegro, responsable. Dices tú, oye, trata mejor a la esposa a él que un cristiano. Entonces, hablando del carácter natural, tener un buen carácter natural, por lo que aprendiste, por lo que se formó en ti, es ser responsable. Tener un buen carácter natural es ser responsable de lo que haces y de lo que dices. Atiende las instrucciones que recibes. Haces las cosas bien hechas. Cumples con el tiempo de entrega. Plomeros, electricistas, albañiles, carpinteros. Cristianos, le estoy hablando a la iglesia. Haces las cosas bien hechas. Ok, la tubería va aquí, ok, la carpintería va así. La hago bien hecha. Es para el viernes, es para el viernes. Es entonces un buen carácter. ¿Cuál es la relación o qué se considera un mal carácter? Que eres irresponsable. Te delegan algo y no lo haces. Haces como que trabajas. Eres el hombre del mañana. Mañana lo voy a hacer. Y siempre quedas mal con los clientes, con los familiares, con la gente. Dices que vas y no vas. Fijas un día y no lo tienes listo. Siempre llegas tarde a tus compromisos. Esto es falta de carácter natural. Y en esta área, hermanos, los mexicanos, tenemos una fama internacional de ser los más impuntuales del mundo. Entonces, si es a las 7, es a las 7. Si es a las 8, es a las 8, me preparo con tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos bien impuntuales, hermano. Aún como cristianos quedamos mal en esa área. Eso es falta de carácter. Otro ejemplo del buen carácter natural es la capacidad para tomar decisiones por sí mismo, que no depende de otros para hacerlo. Y esto se forma desde niños. Tú le enseñas a tus hijos a hacer una diferencia entre lo bueno y lo malo. Le enseñas a decidir qué quieres, melón o sandía. ¿Qué quieres? Decide tú. Tú le enseñas a decidir por sí mismo y de esa forma entonces comienza a aprender a tomar decisiones. En cambio, si a este hijo, mimado, chiqueado, como le quieras llamar, le resuelven todos sus problemas, deciden por él. Pero yo te voy a decir lo que vas a hacer, lo que vas a decir, la ropa que vas a usar, a dónde vas a ir, qué vas a estudiar, y no lo dejan que decida, le están haciendo un daño terrible. Porque aprendió a depender de sus padres y de otras personas. Y llega ya cuarentón, cincuentón, y todavía le habla a su mamá, a su papá. ¿Qué debo de hacer? Es que no sé qué hacer. Ahora, una cosa muy diferente es pedir el consejo de nuestros familiares o de los pastores, y otra muy diferente es depender de ese consejo para tomar una decisión. Entonces, quien no tiene esa capacidad, le falta carácter. En esto de las decisiones, he escuchado personas que dicen, es que no las tomo porque me da miedo. Y si me equivoco, y si no funciona, pues sí te vas a equivocar. ¿Cuántos saben que nos vamos a equivocar? Sí, te vas a equivocar. Es un hecho inevitable.
Pero entonces, ¿cómo vas a aprender a tomar decisiones si no te equivocas? Y es ahí donde se empieza a forjar nuestro carácter, equivocando y aprendiendo de los errores. Otro ejemplo de carácter es terminar lo que empiezas. Se quedaron muy serios. Es terminar lo que empiezas. Si comienzo un curso, lo termino. Si emprendo, si me meto a algún lugar, lo voy a terminar. Eso es carácter. La falta de carácter es, pues ya me aburrió, ya no voy a ir. Y comenzamos a justificar y a poner un montón de pretextos. ¿Qué es esto? Falta de carácter. Carácter es tener firmeza en nuestras decisiones. Sí es sí y no es no. Hermano, fíjate que, tenemos esta propuesta para ti, ¿qué te parece? No sé. Está bien, sí lo hago. Se va a dormir, consulta con la almohada, se despierta y, no, ¿sabes qué? Siempre no. Y llama. Oye, ¿sabes qué? Mejor no. Pero ya estaba todo. No, pues es que no. ¿Estás seguro? Sí, no. Ok. Llega la noche y, ¿sabes qué? Siempre sí. Oye, todavía pues. ¿Qué es esto? Falta de carácter en las decisiones. Sí es sí, no es no. Y antes de dar tu sí o tu no, medítalo bien, afírmalo bien en tu mente, en tu corazón. Si eres cristiano, bien orado, bien meditado delante de Dios, para que puedas entonces dar una respuesta y no estemos cavilando por falta de carácter. Otro ejemplo de carácter es saber equilibrar las decisiones con las emociones. Sabe poner límites. Sabe decir no cuando es no. Oye, ¿sabes qué? Me da mucha pena, pero no puedo contestar ahorita, no puedo. Es no. No se deja llevar tan fácilmente por lo que siente y no le da lugar a la razón de sus emociones. ¿No? El que tiene buen carácter sabe equilibrar sus emociones y sus decisiones. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay quienes no saben equilibrar, no saben decir no, aun cuando atenta contra ellos mismos. Oye, ¿vas a dejar de trabajar por atender ese asunto? ¿Vas a perder tiempo? ¿Vas a perder dinero? Es que no puedo decir que no. No puedo, me da pena. Falta de carácter, hermanos. Falta de carácter. ¿Sabes qué? No puedo. Hay que aprender a decir no, hermano, no pasa nada. Otro ejemplo más del buen carácter es tener la responsabilidad moral, asumir la responsabilidad de mis acciones, de mis palabras. Oye, ¿que tú dijiste esto? ¿Y qué dice el cristiano? Díganlo con convicción, hermanos. ¿Qué dice el cristiano? Sí. ¿Tú dijiste esto? Y el cristiano dice, sí, yo lo dije. ¿Tú hiciste esto? Y el cristiano dice, sí lo hice. Sí lo hice y asumo las consecuencias con total responsabilidad. Pero el que no tiene carácter dice, ¿yo? Yo no dije eso. Y culpan a todos menos a él mismo por una falta de carácter e integridad total. Un ejemplo más del buen carácter. Hay cientos, pero creo que con eso son suficientes para que nos demos una idea. El que tiene buen carácter es quien tiene cordura y solidez. Cordura y solidez. No se deja llevar por sus impulsos de enojo, de ira, de llanto, de risa o incluso de placer. Porque quien no tiene carácter se deja llevar fácilmente por la ira. Lo hicieron enojar tanto que no tuvo carácter, se perdió e actuó de manera impulsiva. Se dejó llevar por sus impulsos. Llora. Ay, es que no puedo parar de llorar. Cálmate, hermano, tranquilo. O sea, así no puedes ni hablar, ni comunicarte, ni pensar. Necesitas... Pero hay gente que no puede controlarlo. O la risa desmedida. Incluso el placer. Y quien no tiene este carácter natural se deja llevar fácilmente por el placer sin control.
no le pone freno al alcohol, no tiene carácter, no le pone freno a las drogas e incluso al placer inmoral. Es una persona débil, le falta carácter. Y bueno, de esto, hermanos, cientos y cientos de ejemplos en la historia universal de personas, reyes, emperadores, presidentes y hasta pastores que cayeron en esto, destruyeron no solamente sus naciones y congregaciones y ministerios, destruyeron su vida misma por falta de carácter. Y el carácter natural es importante, desde luego. Pero también dentro de nuestra formación como seres humanos está el carácter espiritual y que debe sobrepasar en gran manera al natural. A mí es lo que me importa en esta enseñanza, el carácter espiritual. Porque cuando se tiene el carácter espiritual, eclipsa completamente al carácter natural, lo tapa, es más, lo destruye por completo. Y así como el carácter natural se imprime por medio de las experiencias, de la formación de nuestra vida al paso del tiempo, y que proviene desde luego de un molde natural, que es el del mundo, así también nosotros, siendo cristianos, recibimos el carácter espiritual. Y lo recibimos de un molde perfecto, impreso sobre este papel que representa nuestro corazón. Es Dios quien lo hace. Es Dios el origen del carácter. Es Dios el molde perfecto, impreso en cada uno de nosotros si tú y yo nacimos de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? La mitad nomás. Ahí está. Venga por un momento al libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Génesis capítulo 1, verso 26. Desde el inicio de la vida se estableció así. Dice, entonces dijo Dios, hagamos, plural, la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esa palabra imagen es el molde perfecto del carácter perfecto del Creador. Y desde la creación del hombre, Dios tuvo a bien imprimir su imagen en el carácter de Adán. Él, o sea, Dios, como el molde perfecto, imprimió sobre sí mismo en el corazón y la vida espiritual de Adán. Él mismo se imprimió en la vida de Adán. Y a partir de ese momento, Adán en el huerto de Edén, conforme a la imagen de Dios, él tenía su sello, su huella, la impresión perfecta de su Creador, de tal forma que Adán era conforme a Dios, conforme a su carácter. Ahora bien, ¿en qué sentido está esto? Porque hay alguna confusión en algunos cristianos que dicen, es que somos como dioses. Somos como Dios. No te equivoques, no somos Dios. Ni somos como dioses, ni somos como Él. ¿En qué sentido? Yo no soy como Él en sus atributos perfectos, soberano, omnipotente. O sea, yo no soy así, pero sí soy como Dios en el carácter moral. ¿Se entiende? Por ejemplo, si Dios es santo, Adán era santo. Si Dios es fiel, Adán era fiel. Si Dios es justo y recto, Adán en ese momento era justo, era recto, verdadero, misericordioso, manso y humilde, era perfecto en su carácter. Y así vivió durante todos los años que estuvo en el huerto de Edén. Y sin lugar a dudas, hermanos, esto yo lo he pensado muchas veces, fue algo extraordinario vivir en esta tierra en un estado de perfección, sin pecado. ¿Te imaginas?
ser un ser humano sin pecado? Bueno, ese fue el caso de Adán y de Eva. Eran perfectos, totalmente conforme a la imagen y al carácter de Dios. Pero ¿qué sucedió? Que al desobedecer, cayeron en pecado, sabemos la historia, y la imagen, el carácter de Dios que Él había impreso en ellos, quedó desprovisto. Se lo quitó. Y Dios entonces deja al ser humano entregado a una naturaleza caída, con un corazón perverso y engañoso, como lo es ahora todo ser humano. Es por esa razón que nadie en toda la tierra, en toda la historia, nadie puede tener un carácter espiritual por sí mismo. Nadie lo puede alcanzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es un asunto espiritual. Es imposible para el ser humano hacerlo por sus propios medios. Sin embargo, la buena noticia para todos nosotros es que ahora en Cristo y por medio de Cristo podemos recuperar la imagen y el carácter de nuestro Creador que se perdió en Adán. La pregunta que viene a continuación es, ¿y de qué manera? ¿De qué forma puedo recuperar el carácter que Dios imprimió en Adán? Eso puede suceder o sucede cuando nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo. Y así como lo es en el nacimiento natural del ser humano, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, hay una explosión, una fusión de células, y en un instante nace la vida, con todos los genes y las características, los rasgos importantes del carácter de los padres. Así es en el ser humano cuando nace. Pues de esa forma es en lo espiritual. Cuando un hombre se da cuenta de su condición, confiesa sus pecados y se arrepiente de todo corazón, entiende que Cristo puede perdonar, limpiar y salvarlo de la condenación del infierno y que solamente es en Cristo donde tendrá la vida eterna, es en ese momento cuando el alma y el corazón de una persona nace de nuevo. Pregunta, ¿lo podemos ver? ¿Lo podemos ver? No. Visualmente yo no puedo ver cuando una persona nace de nuevo. Ahora, eso es un asunto espiritual. Así como no entiendes cómo crecen los huesos en el vientre de la madre, así desconocemos cómo obra Dios. Pero de lo que estamos seguros es que en ese mismo momento nosotros nacemos de nuevo. Viene una explosión espiritual para destruir la vieja naturaleza junto con todos los moldes, deseos, patrones del carácter natural que están arraigados y viciados en el corazón del hombre. Todo eso se hace añicos. En cuestión de segundos, hermanos, sucede algo extraordinario. Nuestra mente cambia. Nuestros ojos ahora ven diferente. Yo no sé si a usted le pasó cuando nació de nuevo, pero a mí sí. Veías a todas las personas sin Cristo, decías, se van a ir al infierno. ¿Y cómo le hago? Y viene un despertar que tu vista ahora es diferente, hermanos. Tu corazón cambia, tu manera de hablar cambia. Y en consecuencia nuestras acciones son totalmente diferentes. Si antes robábamos, dejamos de hacerlo, aunque algunos siguen haciéndolo. Si antes mentíamos, ahora hablamos verdad, aunque algunos siguen hablando mentira. Y si antes no conocíamos al Dios vivo y verdadero, ahora le buscamos y le adoramos de todo corazón, porque hemos nacido de nuevo, porque Él imprimió en nosotros su carácter, hermanos, y junto con esto viene la esencia espiritual y el corazón de Cristo. Venga conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ese era el carácter de nuestra vida antes de Cristo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Continúo. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Versículo importante, abra los ojos, no se duerma. Porque somos, ¿qué dice ahí? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Escucha, si tú y yo hemos nacido de nuevo, somos entonces hechura suya, de Él, creados conforme a su imagen, conforme a su carácter, por lo cual se espera en lo natural que todo cristiano y aún más que ya nació de nuevo lo manifieste. Por un lado, lo manifiesto porque soy cristiano. ¿Quién es un cristiano? Un digno representante de Él. Y por otro lado, soy un cristiano con carácter, porque de lo contrario sería entonces un cristiano sin carácter. ¿Lo entiende? ¿Puedo ser un cristiano sin carácter? ¿Sí o no? A ver, ¿puedo ser un cristiano sin carácter? Desde luego que sí. Y de estos hay un montón. Vuelvo a preguntar. ¿Es importante el carácter? No solamente es portar el nombre de cristiano, también es reflejar el carácter cristiano. De lo contrario, soy apariencia nada más. Ahora bien, ¿cuál es entonces el carácter cristiano que debo reflejar y que no debo forzar y mucho menos fabricar en mi vida? Yo quiero saber, ¿usted quiere saber? Yo quiero saber cuál es el carácter que debo reflejar. Bueno, la respuesta es simple. El carácter de Cristo. Y déjeme decirle que este carácter se puede ver a distancia, porque el renombre, la buena fama, el buen carácter serán conocidos por todos, estés donde estés. ¿Cuál es entonces el carácter espiritual? Voy a comenzar con lo más elemental, con un carácter básico de un cristiano, nivel 1. Y eso tiene que ver con la imagen de Dios. Presta atención. ¿Cómo es la naturaleza de Dios? ¿Cuál es el origen de Él? ¿Cuál es el carácter que Él tiene? Bueno, si como parte de su carácter mi Padre es bondadoso, yo también tengo que ser bondadoso. La pregunta obligada es, ¿soy bondadoso con los demás? ¿O soy recio, áspero, soy duro? Si mi molde perfecto de carácter, que es Él, es misericordioso, ¿soy entonces misericordioso con los demás? ¿Le extiendo misericordia al prójimo que peca contra mí, que me ofende, que me agrede? ¿Le hago misericordia o me endurezco? ¿Para que se le quite? ¿Para qué me lo hace? No se lo merece. Ay, tú sí te lo mereces. ¿Qué mereces? ¿Qué mereces? No mereces nada. No merezco nada. Pero por la misericordia de Dios, misericordia es míseros, cardio, el corazón puesto en la miseria humana. Ese es el corazón de Dios. Ese debe ser mi corazón. Mi corazón puesto en la miseria del otro. Su condición moral y espiritual ante sus acciones.
Muestro misericordia porque tengo el carácter de Dios. Si mi Padre es justo, conforme a su carácter, ¿soy entonces justo con los demás? ¿Le doy a cada uno lo que merece? Ay, está bueno. Sí, yo le doy a cada uno lo que merece. No, pero no en esa manera, hermano. ¿Soy justo con los demás? ¿Le doy a cada uno lo que merece? ¿No hago acepción de personas? ¿No tengo favoritismos e imparto justicia a quien me rodea? No necesito ser juez, pero soy justo con los demás. Soy justo con mi esposa, porque ella trabaja. Es que no trabaja, pues está en la casa todo el día. No trabaja. Claro que trabaja, ¿verdad que sí, mujeres? Y por ese trabajo es justo reconocer su labor en el hogar. Amén, varones. Soy justo con mis hijos. Es todos iguales. Eso es impartir justicia. Soy justo con mis hijos. Si a uno le di, al otro también. Con mis hijos. Y aún ser justo con mi prójimo. Soy justo con mi prójimo. Le doy respeto, le doy honra. Le doy reconocimiento a quien merece reconocimiento, honra al que merece honra. Yo pago, como dice, a todos los que debéis. Soy justo con eso. Si mi Padre es recto, yo también lo soy. ¿O no lo soy? Si Él es recto, yo también debo ser recto. ¿O tuerzo el derecho? Cristianos, ¿tuerzo el derecho? Miento porque me conviene. Es que tengo que salvaguardarme. Que si digo la verdad me va a ir mal. Si mi Padre es recto, yo soy recto. O doy mordidas para tener un beneficio. Eso, hermanos, es ser injusto, es ser no tener rectitud. Si mi molde de carácter conforme al de Dios, Él es perdonador, ¿también yo lo soy? Y si Él es perdonador, la pregunta es, ¿también yo lo soy? ¿Perdono a quienes me han ofendido? Eso es carácter. Perdono de todo corazón a quien me lastimó, a quien abusó de mí, a quien me hizo injusticia. Paso por alto la ofensa, perdono y no guardo resentimiento. Eso es carácter. Hayas resentido, amargado y pasan los años y sigues igual por falta de carácter cristiano. ¿Qué te ganas con resentirte? ¿Qué te ganas con guardar tanta amargura? ¿Así vas a morir? No, yo no quiero eso. Yo quiero irme en paz y voy con mi ofensor y hablo con él. Cuando no quiere, pues no quiere, no hay más que hacer, no puedes controlar las acciones de los demás. Pero yo más manifiesto un carácter cristiano, perdono de todo corazón. Si mi Padre es paciente, yo también soy con los demás paciente. Es que parece que a ti, tranquilo, paciente, carácter cristiano. Si mi Padre tiene el carácter moral santo, la pregunta es, ¿yo también vivo en ese carácter de santidad? ¿También soy santo, apartado del mal? ¿O soy aquel que por falta de carácter en la santidad ensucio mis ojos con lo que veo? Cuando estoy solo o en la calle, ensucio mi lengua con lo que digo, ensucio mis oídos al escuchar lo que no debo y estar donde no debo de estar y juego con la santidad de Dios en mi vida. Eso es falta de carácter, hermanos. Si Él es todo amor en su carácter, yo también reflejo ese carácter de amor hacia los demás y mayormente a los de mi casa, mi propia familia. A ellos me debo. Es increíble, hermanos, que estas cosas suceden. Le damos más amor, paciencia y todo lo demás a los demás que a nuestra propia familia. ¿Tengo el carácter de mi Padre? Esa es la pregunta. Pero también como parte de su carácter equilibrado y perfecto, si también Él es un Dios de ira, que se irrita, que ejecuta justicia, que se enoja y que no tendrá por inocente al que es culpable, así también soy yo con respecto al pecado. Yo también me irrito, yo también me enojo,
Yo también presento indignación y manifiesto un rechazo total ante la injusticia, ante las tentaciones y aún contra el pecado, porque tengo el carácter de mi Padre. Pero ¿qué es lo que sucede? El cristiano que no tiene carácter abraza el pecado. No tiene convicción y cede, porque no tiene carácter suficiente para rechazarlo. No tiene el carácter de Dios para hacer pedazos a Amalek como Dios lo hizo. Amalek representa el pecado y Dios mandó destazarlo por completo. ¿Qué clase de cristiano soy? Esa es la pregunta. ¿Tengo o no tengo el carácter de Dios en mí? ¿Soy un cristiano con carácter o sin carácter? Eso es una reflexión profunda en nuestra vida, hermanos. ¿Quién soy? Tener carácter es tener la fuerza y la determinación en el corazón para obedecer a Dios y sus mandamientos de forma inmediata y sin cuestionamientos. Tengo la capacidad para obedecer a Dios. Por eso Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Valiente para qué? Para agarrar la espada y cortar cabezas y venga. No, hermanos, esa valentía no. Valentía, carácter para guardar y cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios. Para eso se requiere valentía, coraje, determinación, una convicción plena y total de seguir adelante a fin de agradar a mi Señor. Gloria a Dios, hermano. Daniel fue un joven con carácter al determinar en su corazón no contaminarse de la comida del rey. Elías fue un profeta con carácter de Dios para hacerle frente a los 500 profetas de Baal en el monte Carmelo. El joven Esteban tuvo carácter para predicar la palabra de Dios con toda seguridad y de nuevo y convicción ante una multitud incrédula y enardecida. Abraham, el hombre que fue llamado amigo de Dios, tuvo carácter para ir obedeciendo cada instrucción que Dios le daba y ser llevado incluso al límite de su fe para estar dispuesto a entregar lo que más amaba, su hijo, su único hijo. Eso es carácter, hermanos. Carácter de fe, de obediencia. Y así puedo mencionar decenas y decenas de hombres y mujeres y jóvenes que dieron testimonio no solamente de su fe, sino de un carácter verdadero conforme al Dios verdadero. Hombres sin doblez, con temor en su corazón, decididos a honrar a Dios, cueste lo que cueste, aunque a algunos de ellos les costó literalmente la vida. Murieron. Pero también hay, y para nuestro ejemplo, en la Biblia, hombres con falta de carácter, que comenzaron bien en los caminos de Dios, con un corazón, con pasión, con solidez, pero que bastó un solo descuido para caer por falta de carácter. Tal es el caso de Sansón, el hombre más fuerte sobre la tierra, con una consagración inigualable, pero perdió su carácter por una debilidad humana llamada Dalila. David, el hombre llamado conforme al corazón de Dios, con un carácter intachable, hasta que llegó el día en que su debilidad lo traicionó e hizo pedazos su carácter y cayó en pecado con una mujer llamada Betsabé. Por lo tanto, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros? Por eso debemos de vigilar constantemente nuestra vida, depender de Dios y no confiarnos como lo hizo David, no confiarte como lo hizo Sansón jugando con el fuego, sino que nuestra dependencia debe de estar solamente en Él, en Dios, cada día, cada hora, cada minuto y cada segundo. Un segundo. Claro, un segundo. Claro que puedo vivir en santidad un segundo, pues segundo a segundo vive para Dios en santidad. Por eso dice el apóstol Pablo en su consejo, el que esté firme, el que se sienta seguro y confiado, mire, vigile, cuide que no caiga. ¿Por qué? Porque hay un peligro inminente. Porque aunque hayamos nacido de nuevo y tengamos el carácter de Dios en nuestro corazón, podemos caer en cualquier momento. Todos estamos expuestos a eso. Si decimos entonces que somos cristianos, debemos de reflejar el carácter de Dios. Bondadoso, ya lo mencioné, misericordia, justicia, rectitud, perdonar, ser pacientes, manifestar el amor de Dios.
el amor de Dios, hermanos. Y mire, tan solo en esto, el carácter de Dios es amor. El más sublime y el más excelso y extraordinario es la santidad. Dios es santo, 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 3 veces santo. Ningún carácter se repite 3 veces, solamente ese. Pero después de ese, creo yo que el segundo, más importante, es el amor. Dios es amor, es parte de su carácter. Ahora, yo no sé si usted lo ha pensado, pero cuando hablamos de amor, generalmente relacionamos pues sí, yo te amo. ¿Tú me amas? Sí, yo también te amo. Y un nivel de amor así. Besitos, abracitos, detallitos, todo eso. Pero ¿realmente te has puesto a pensar cuál es el carácter de Dios en el amor? Yo me lo hice al hacer este mensaje. Y fui llevado a 1 Corintios capítulo 13, verso 14. No lo busque. Ven ustedes el carácter del amor de Dios. Dice, el amor es sufrido. Eso es carácter. Benigno. Bueno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo propio, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre. El amor de Dios, el carácter de Dios, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! ¡Qué carácter, hermanos! Y algunos dicen, ay, ya no te quiero. Ya me cansé. Ya me aburrí. No te soporto. Aún entre cristianos, ¿eh? El decir estas cosas es falta de carácter. Y el hablar del carácter, hermanos, es bastante extenso. Solamente estoy tocando la punta, nada más lo básico. Es un nivel superficial. Pero bueno, los minutos que nos quedan, que el buril de la palabra de Dios nos siga cincelando. ¿Cuántos dicen amén? Los caracteres de la palabra de Dios estén en nuestros oídos y nuestro corazón. ¿Qué más evidencias bíblicas tenemos acerca del carácter de Dios en nosotros? Bueno, Dios me llevó a esa escritura que también es conocidísima, pero tiene su profundidad y es el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22. Eso es carácter cristiano. Mas el fruto del Espíritu es amor. Ahí está otra vez el amor. El gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, esto ya lo vimos, pero quiero resaltar las últimas dos que son mansedumbre y templanza, y voy a hacer una lupa a la palabra templanza. Esto es carácter cristiano, hermanos. Esta palabra templanza y esta cualidad del fruto del Espíritu la considero como la joya de la corona con respecto al carácter. La templanza. ¿Qué es la templanza? El dominio propio. El dominio propio es rasgo característico de un nacido de nuevo. Si realmente yo nací de nuevo, y escúchame bien esto, no se me vaya a perder. Si yo nací de nuevo, tengo el carácter de Dios impreso en mi vida. Y si yo nací de nuevo, tengo el Espíritu Santo que me va a dar la capacidad espiritual para tener dominio propio. El control de todo mi cuerpo incluye mente, acciones, sentidos físicos y espirituales que me han sido dados. Por lo tanto, tener carácter en el dominio propio es tener dominio sobre mi mente. Tengo carácter, no me dejo dominar por mis pensamientos que transitan cientos o miles cada día. Tengo dominio, tengo carácter sobre mis ojos, todo lo que veo y todo lo que deseo. Tengo carácter, tengo dominio sobre mi lengua, todo lo que diga será usado en tu contra. Sí, porque dice la Biblia que de toda palabra ociosa daremos cuenta a los hombres. Carácter es tener dominio sobre mis manos, todo lo que podemos tocar y puede producir placer. No lo toco. Pero ¿qué hace el hombre natural? Fresco. No tocar. Ay, vamos a tocar, ¿ah? Tener carácter es tener dominio sobre mis pies.
el lugar en donde estoy. Y sobre todo lo más importante es tener dominio propio sobre mi corazón, que es el centro de todas las cosas que salen, dijo Jesús, porque de ahí salen los malos pensamientos, los homicidios, los robos, los adulterios, todo eso sale de mi corazón. Pero si yo tengo el dominio propio, tengo el carácter cristiano, eso no me va a controlar. Dominio propio, al punto que vas a ir ejercitando vez tras vez hasta que sea algo natural en ti y en mí y no batalles con el dominio propio. Tener dominio entonces es el tener carácter. Tener carácter, hermanos. El carácter cristiano. ¿Cómo era Jesús? ¿Cómo era su carácter? Manso, humilde de corazón, perdonaba, era justo, misericordioso, compasivo. ¿Se enojó? ¿Verdad que se enojó? ¿Y qué hizo? Sacó un látigo y órale, se enojó. Aplicó su justicia, confrontaba la verdad, fue paciente, mostró su bondad, dependía del Padre. Jesús no era autoritario. Ante una injusticia él prefirió callar, carácter, entregarlo al Padre. Él no respondió, se negó a sí mismo, no se antepuso ante los demás, eso es carácter. No ejerció autoridad de manera arbitraria, hablaba cuando tenía que hablar, callaba cuando tenía que callar. Reprendía, exhortaba, animaba, enseñaba, no solamente con palabras, sino con su ejemplo. Pues a este nivel, a esta estatura, es a la que la Biblia nos invita a alcanzar. Llegar cada uno de nosotros como cristianos a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Ahora bien, y a este punto y finalizo. Después de escuchar y aprender todo lo que es el carácter cristiano, no vaya a ser ustedes los que digan, uy, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Y a este punto, hermanos, no puede ser que alguien que diga estar en Cristo pueda decir cosas como estas. Es que así soy y ya. Así crecí, así fui formado, así me criaron mis padres. ¿Y sabes qué? Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Así eres, así creciste, así fuiste formado y así te criaron tus padres. Sin embargo, si eres cristiano, nacido de nuevo, dice la palabra de Dios que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los patrones anteriores, el carácter anterior, dice, todo eso pasó. He aquí, todas las cosas son nuevas en Él. Amén. Él ha impreso en ti su carácter. En el momento en el que naciste de nuevo, Él sopló el aliento de vida en ti, en mí. Y ahora yo no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Soy una nueva criatura, creado conforme a su imagen y semejanza. Soy hechura suya, soy sacerdote, soy nación santa, pueblo adquirido por Dios, soy cristiano, soy hijo de Dios y por su gracia soy lo que soy y ahora tengo el carácter de Cristo formado en mí. No puedo ser el mismo, es imposible. Es imposible que tú me digas, soy cristiano y sigo siendo el mismo. No se puede, hermanos. Porque si Él tuvo misericordia de mí, de ti, te perdonó, te alcanzó, nos limpió de nuestros pecados y me dio un nombre nuevo, no puedo ser el mismo ni tener el mismo carácter que tuve antes de venir a Él. Eso no se puede. Sino que ahora en Él mi carácter está en esa formación día a día, ya como cristiano. Él seguirá imprimiendo sus marcas en mí, tal y como lo hace el molde sobre el papel. Día a día, cada letra de su palabra irá como esa máquina de escribir, grabando en el papel de mi corazón su carácter. Y así como el cincel con el martillo o la prensa sobre el material, así también será cada experiencia que vivamos con Él. Serán las marcas de Cristo ahora en nosotros para formar el carácter en nuestra vida. Pregunta, ¿nos va a doler? Por supuesto que nos va a doler. Claro que sí.
Claro que sí. Y ahora sí, después de escuchar este carácter cristiano y la demanda tan alta de este nivel, la pregunta que viene a continuación será como una bocanada de aire fresco, como respirar para aliviar nuestras vidas. Porque vuelvo a repetir, tal vez alguno pueda decir, híjole, pues ¿quién puede alcanzar ese nivel? ¿Quién pues podrá ser salvo? Y la pregunta es esta: ¿cuántos de los que estamos aquí somos perfectos? ¿Quién ya tiene el carácter completo? ¿Quién llegó a la estatura del varón perfecto? Nadie. Esa es la verdad, nadie. Todos tenemos deficiencias, todos tenemos falta de carácter. Sin embargo, lo más importante, y escuche bien, es reconocer que no nos queremos quedar ahí. Todos tenemos falta de carácter, nos hace falta. ¿Cuánto nos hace falta? ¿Cuántos hemos fallado en nuestro carácter? Aún hemos lastimado a personas y a nuestra familia por nuestro mal carácter. Algunos tal vez han perdido trabajos, relaciones familiares, han perdido cosas, han perdido hasta la bendición de Dios por su mal carácter. Pero sabes, cuando identificamos nuestra deficiencia, reconocemos nuestros errores y aún pecados que hemos cometido y pedimos perdón, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos de todo mal que hayamos hecho y no aún nuestra falta de carácter. Y en su fidelidad, misericordia y bondad, Dios nos restaura. Y si tú y yo fallamos en nuestro carácter, hicimos mucho daño, si realmente tú te arrepientes, Dios te puede volver a levantar y a restaurar y a darte lo que perdiste. Es verdad que no soy perfecto, es verdad que aún no lo he alcanzado ya, pero yo prosigo a la meta, me esfuerzo cada día en su gracia, sigo en el proceso y en el camino a la madurez en Él. Nunca seré perfecto hasta el día que esté con Él. Pero mientras ese día llega, me voy a seguir esforzando cada día para parecerme más a Él. Donde yo mengüe y Él crezca, donde Él sea el todo y yo nada, donde Él reine y yo me sujete, donde Él me llene y yo me vacíe. Y cuando mi vida sea pulida, llegará al punto donde su rostro, después de tanto pulir, que Él pueda verse reflejado en mí, por su carácter en mí, tal y como refleja la plata el rostro de su platero. Y créeme que dolerá, te va a doler, porque cada proceso, cada lágrima, cada prueba, cada escasez, cada enfermedad, cada pérdida, cada experiencia dolorosa en Cristo será ese carácter que Dios imprimirá, irá formando en mí como esa máquina golpea el papel para dejar esa letra, ese molde que aplasta y hace presión para dejar su marca. Así será con Él, será un golpe duro, pero estoy seguro, hermano, que dejará su marca en mí para ser mejor y más aún, ser conforme a la imagen de su Hijo. Y el que comenzó la buena obra en mí, Él la va a terminar. Y cuando termine su obra en mí, Él y solo Él se llevará toda la gloria. Vamos a orar. Vamos a hablar con Dios. Señor, después de escuchar tu palabra, tu mensaje, nuestros sentidos espirituales se afinan. Y ahora es cuando tú demandas una respuesta, Señor. Una respuesta que te agrade. Señor, gracias porque tu palabra me enseña, me abre el entendimiento. Me dejas ver cuál es mi condición, mi lugar y todo lo que me hace falta, Señor. Te doy gracias por esa palabra, Señor. Gracias porque tú la pones en el tiempo y eres tú, Señor, quien sopla ese aliento. Señor, te pido tu respaldo sobre de ella y que todos los que hemos escuchado esta enseñanza